Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera sesión del 30º Congreso del CELITENAT. Esta sesión tiene que ser online, como ya sabéis, estamos en una modalidad semipresencial. Esta mañana hemos disfrutado de la presencialidad, lo que nos ha permitido en el salón de actos, y ahora iniciamos esta sesión por Zoom. Bien. Algunos ponentes me dicen que tienen bastantes compromisos, entonces no podemos organizarlo como hemos hecho esta mañana, de hacer todas las ponencias seguidas y al final el coloquio, sino que vamos a dar paso a las intervenciones al finalizar la ponencia de cada uno de nuestros participantes. Bien, pues el primero de ellos es Álvaro Tato. Álvaro es escritor, actor y dramaturgo. Forma parte de las compañías Ron Lala y Hay Teatro. Es autor de versiones para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por Elena Pimenta, y obras originales y adaptadas para diversas producciones de artes escénicas. Y ha obtenido numerosos premios y se ha representado en una veintena de países. Ha publicado varias obras teatrales, entre ellas Andanzas y entremeses de Juan Rana, Todas hieren y una mata, Crimen y telón y Siete otras vidas. Y los libros de poesía Año Luz, Vuela Voz, Zarzas, Coplas flamencas reunidas, Gira, que ha obtenido el premio de poesía Miguel Hernández, y Cara Máscara, que obtuvo también el premio Hiperión de poesía. Entre otros. Bueno, pero como aquí lo interesante es escucharle a él, le doy la palabra con su ponencia verso a escena, cuando quieras. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias también al profesor Romera. Gracias por reunirnos esta tarde y también a todos los presentes. Y perdón por el tuteo y por tener que irme después de la ponencia un ensayo, por no poder quedarme a escuchar a todos los compañeros. Y me gustaría dedicar las próximas palabras a una persona especialísima para mí, pero yo creo que también para la casa, que es María Rosario Ozaeta, una de las pioneras de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la educación a distancia en general, y bueno, ya felizmente jubilada, pero pionera a lo largo de más de 3 décadas en el significado y en el proceso de creación y de nacimiento de la casa que nos acoge hoy. Así que van para ella estas palabras, y de nuevo con el agradecimiento a Romera, que nos preguntaba a los creadores en reunión, en amable reunión con todos los investigadores, pero a los creadores en concreto nos preguntaba Romera sobre nuestras poéticas, sobre cómo vemos y entendemos nosotros la relación entre poesía y teatro. Y bueno, a mí me gustaría, no sé si compartir certezas, porque creo que no tengo ninguna y que es peligroso o quizá cuando menos sospechoso que un autor tenga algún tipo de certeza sobre su propia obra, sobre todo cuando está en pleno acto de creación, en escena, luchando por cada texto, por cada escena. Pero sí me gustaría compartiros o compartirles, como quieras o como quieran, mis dudas, mis inquietudes, que son básicamente 2, y que quizá me han ocupado tantos años que cuando me he puesto a pensar en la pregunta del profesor Romera, me he quedado asombrado, porque en realidad todo mi tiempo en escena como actor, como dramaturgo y como empresario teatral ha girado prácticamente en torno a 2 cuestiones. En primer lugar, la poética de la risa, la poética del humor. ¿Cuáles son las formas del humor y por dónde engancha con, bueno, perdón por la filologada, pero por dónde engancha con la poiesis, ¿no? Por dónde engancha con la poesía, con la naturaleza poética del discurso teatral? ¿Qué formas atraviesa la risa desde la burla que encontramos, yo qué sé, por ejemplo, en los entremeses de Juan Rana, pero también en los autos de repelones y de gorrones del teatro renacentista, hasta la ironía dramática yo qué sé, de un humanista cómico tan profundo como puede ser Molière o como puede ser Cervantes, ¿no? O por qué no decirlo, como el gran discípulo de Cervantes y del humor humorista, que para mí es Calderón de la Barca, y así lo digo.
Pero bueno, ¿cuáles son las formas de la poética de la risa? ¿Cuáles son también la risa, que es una cuestión que hoy en día está tan candente en los medios de comunicación, en todo el entretenimiento de masas, pero también en los escenarios, los límites de la risa poética y cómo vulnerar o jugar con esos límites puede provocar significados controvertidos y puede generar preguntas sociales. Y también, en máximo lugar, la poética de la risa en cuanto a humor humanista, que es el que intentamos practicar, como quizá algunos sabéis o saben, en nuestra compañía, en Ron Lala, también en las aventuras paralelas de Hay Teatro, pero esa búsqueda de un humor que intente ir más allá del presente, aunque por supuesto ancladísimo en el presente, en las tripas, digamos, que es donde se produce invariablemente el acto de la risa, pero también intentando ir más allá, en busca de un humor trascendente, del símbolo del humor, del humor como camino, al igual que el camino de la tragedia, a la definición del ser humano o a las posibles preguntas de la definición del ser humano. No sé si me explico, pero me parece que yo mismo no puedo contestar a una pregunta que me formulo en cada obra, en cada pieza. Ahora estamos con Juan Rana, pero ya estamos en una siguiente producción. En este caso, pues, se titula Villa y Marte, que estrenaremos pues ya para 2022 a comienzos con la compañía Ron Lala, y se trata de una investigación, de la misma manera que en Juan Rana explorábamos el humor del 17 a través del gran Cosme Pérez, pues en este caso nos vamos a ir a Marte, pero nos vamos a ir también al homenaje al género chico, a un mundo poético pues que tiene raíces, por supuesto, en el siglo XVIII, en el sainete de Ramón de la Cruz, también, por supuesto, en los entremeses jácaras y mojigangas áureas, pero que entronca con un casticismo, con arniches, con todo el género chico madrileño, y que nosotros intentamos llevar también a un estudio de la ciencia ficción, pero también para preguntarnos sobre los límites del humor, sobre la presencia de la memoria, y sobre todo de la memoria artística de nuestros abuelos y de nuestros padres con respecto a nuestros géneros musicales, etc. Les pongo este ejemplo para contarles o contaros que estoy en el camino, que mi camino tiene que ver casi siempre con el humor, y en segundo lugar, que era la segunda cuestión, la segunda inquietud que les quería comentar, con el teatro en verso. Yo creo en el teatro en verso, soy un believer, soy un creyente en que el teatro es verso, que nació verso, y que hay una línea inextricable entre la poesía, la música y la escena y el teatro y el arte teatral, ¿por qué no decir la danza? Que solamente en un estadio se ha roto, y de alguna manera, y por supuesto sin demérito alguno para las infinitas y maravillosas poéticas en prosa que vivimos actualmente en nuestros escenarios tan fecundos y tan variados, pues mi camino se ha ido convirtiendo en eso, en la búsqueda de la creación de un teatro en verso. Un teatro en verso muy particular, ¿vale? Yo creo en el verso porque el verso para mí es la música del idioma, porque creo que no se escribía desde tiempos de Aristófanes hasta tiempos de Lope, hasta los tiempos de Shakespeare. No se ha escrito en verso para embellecer, o no solo, sino para recordar, para hacer de la escena y del hecho escénico algo memorable. Y no solamente por mnemotecnia actoral, sino por la memoria colectiva, la memoria del pueblo, y cómo bulle y cómo vibra el verso en la esencia, en las quintaesencias que propone por el simple hecho de estar medido y de estar ritmado, ¿no? Es palabra en el tiempo, como decía el abuelo Antonio Machado. Y también decir que para mí el verso es síntesis activa. Para mí, al igual que el arte del actor, el arte del poeta dramático, que para mí no dejan de ser los dramaturgos una especie de poetas dramáticos, organizan sus gestos, sus voces, su memoria, en el caso de la poesía, la palabra, en una síntesis, en una quinta esencia que tiene que ver con el hecho teatral de una manera profunda, de una manera inolvidable, y de una manera a la vez activa, en el sentido de relacionada con el presente.
O sea, el verso siempre emociona en el presente, al igual que la música. Siempre está sucediendo, tiene que ver con la duración, con el momento, y por lo tanto yo creo que es el gran hecho teatral en palabra, es el verso. Y en tercer lugar, decir también que toda mi obra ha girado en torno a intentar entroncarla con la tradición entendida, como siempre nos gustaba decir cuando estábamos representando la Cervantina o en un lugar del Quijote, aquellas versiones de Ron Lala, intentando mirar a los clásicos con respeto pero sin reverencia. Con esto quiero decir que muchas veces uno siente, o por lo menos hemos sentido en escena, que aquella vibración de la palabra, aquella vuelta a las redondillas, a los romances, a toda esa técnica que dejó más o menos fijada Lope de Vega en el arte nuevo de hacer comedias, pero que ya venía de antes, ya venía del teatro de Gil Vicente y de Juan de la Encina y de Torres Naharro, y que luego se prolonga en todos los géneros chicos del 18 y por supuesto que llega hasta la zarzuela, hasta en nuestra forma de verlo, hasta el hip hop, hasta el rap, hasta todas las formas que tengan que ver con hacer presente la palabra y con hacer música la palabra. A esa tradición nos hemos intentado agarrar y me he intentado agarrar a lo largo de mi carrera. Quería hacerles un repaso a través de ella, pero veo que no da tiempo. En realidad creo que no importa porque supongo que para eso están las actas, por lo menos en mi caso. Ahí en esas actas he intentado consignar un poco no solamente las claves que les estoy contando, sino también, o las preguntas que les estoy haciendo más bien, sino también el repaso vital, ¿no? Un poco una pequeña crónica en primera persona de lo que ha sido este encuentro con la tradición, pues comenzando con los inicios de Ron Lala, que no dejaba de ser una especie de cabaret poético musical, que sí que por el verso, en ese momento no un verso clásico, pero casi, en escena. Al principio del siglo XXI se convirtió en el Ron Lala que ya a lo mejor algunos de ustedes o de vosotros ya conocéis, que es este Ron Lala gracias a la aparición de nuestro querido director y también poeta y músico Yayo Cáceres, pues se fue convirtiendo en este lenguaje, en esta mezcla de humor con palabra en verso, con música en directo. Dentro de esa línea, pues comenzamos en una etapa muy underground con Mi Misterio del Interior, después con Mundo y Final, que fue un espectáculo que nos empezó a descubrir que podíamos hacer un humor muy cómico, un humor muy, perdón por la palabra, cañero, en el sentido de provocador, pero que también pudiera ser profundo, que también pudiera estar anclado en la tradición y jugar con ella, ¿no? Mundo y Final nos puso sobre la pista, pero el espectáculo que yo considero que fue nuestra bisagra fue, desde luego, Siglo de Oro, Siglo de Ahora, que se trataba de un juego, una reflexión, sí, literalmente un reflejo de la crisis contemporánea, de la crisis que estábamos viviendo desde 2008 hasta 2012 y que ahora parece que ha vuelto empeorada, reflejada en la crisis de la España de Felipe IV y de los Austrias, por lo cual en esta folla, esta reunión de entremeses, pues ya sí que era un espectáculo plenamente creado, concebido en verso, en silbas pareadas, en romances, en redondillas, en todos esos juegos métricos que se empleaban en el Siglo de Oro para los géneros breves, siempre relacionado con la música en directo y con el espíritu carnavalesco. Y a partir de ahí, pues llegó Cervantina, llegó En un lugar del Quijote, llegó por su Menitelón, llegó Andanzas y Entremeses de Juan Rana, como ha contado Rocío, y también llegó lo que para mí hasta ahora ha sido como la obra que mejor ha condensado las preguntas que tenía para hacerles y para presentar aquí, que es desde luego Todas hieren y una mata. Se trata de, también está dirigida por Yayo Cáceres, producida por AI Teatro, y se trataba de intentar escribir hoy, en el siglo XXI, una con sus 2000 y pico versos, con los personajes canónicos, digamos, con el galán, con la dama, el criado, pero intentando establecer un diálogo entre esa clasicidad de formas, de personajes, de conflictos, con el presente, para hablar del paso del tiempo, del precio de la libertad intelectual y a veces física de la mujer, pero desde luego a través de la comedia, a través de la carcajada del espectador, intentar introducir
todas esas preguntas, todas esas cuestiones y permitir que pasara el verso, que sonara clásico sin serlo, porque evidentemente no lo es. Pero creo que el grave error de volver al metro clásico tal cual es intentar reproducirlo como, como por ejemplo lo que sucedió en El labrador de Masaire de Miguel Hernández, o incluso en la obra teatral de los Machado, intentar remedarlo tal cual, ¿no? Intentar que suene como en la época de, ya no digo del Opio de Calderón o de Tirso, ya digo de sus imitadores, de Zorrilla o de Espronceda, ¿no? En fin, creo que hay que hacer algo distinto, creo que el camino es dialogar con el tiempo presente y establecer un puente. En fin, se acaba el tiempo y me gustaría despedirme de ustedes, de vosotros, con un soneto que recita el personaje del teatro en la obra de Crimen y Telón. Pues uno de los personajes es la personificación del teatro, que es un rastrero, es un mafioso que nos ha estado engañando durante toda la obra. Disculpas por el spoiler, que nos había hecho creer que estaba muerto y no estaba muerto. Y en un momento dado le habla a su amada perdida, quizá, espero que pronto reencontrada, que es la poesía, que es el verso y la poesía en verso. Y le dice el teatro: la esperanza jamás será perdida. Ya conozco mi rostro verdadero. Ya sé por qué mi tedio fue tan fiero, por qué se fue mi reina tan querida. Donde sobra el poder, falta la vida. Y aunque antes de ser rey fui pordiosero, una vez más ser libre y pobre quiero para cambiar el mundo con mi huida. Volveré a ser un carro en el camino, un espejo del alma de la gente, una canción al pie de un camerino. Del mañana al ayer tenderé un puente y allí, entre la memoria y el destino, seré por siempre el arte del presente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Álvaro. Entro, saludo a todos para agradecerte, como tienes que irte, según decías, para el ensayo, para agradecerte en nombre de todos el equipo, de todo el centro de investigación, tu estupenda exposición, puesto que nos ha llevado a un repaso también de todas esas actividades tan interesantes que habéis hecho y sobre todo el papel que tiene en el verso, ¿no? Cómo en el teatro de hoy, tanto desde el punto de vista de la recreación como de la creación, que tú mismo pues has participado muy felizmente. Así que muchísimas gracias, y vamos a proseguir con dando la palabra a Rocío para que presente a nuestro amigo Alberto Romero Ferrer, a quien saludo también muy efusivamente. Rocío. Primero va Lourdes, creo. Ah, perdona, sí. Pero primero, pues si alguien tiene saludamos a Lourdes, saludamos a Lourdes de nuestra parte y agradeciendo doblemente por aquello de estar tan lejos, pero tan cerca como está con nosotros. Muy primero, bien. Si tuvieran alguna pregunta para Álvaro Tato, que aprovechen ahora mismo. Pero parece que en el chat no hay... Pues nada, seguimos. Las preguntas las dejamos para el final. Bueno, pues Álvaro, un placer, encantada. Muchas gracias. Gracias por tu exposición. Os escucho un ratito y me voy. Gracias, amigos. Gracias, enhorabuena por tu presentación.